José Carlos Guerra Aguilera desde Celaya, comentando algunos tópicos. El primer tópico muy peculiar. Decía Cervantes que la salud y la enfermedad entran por la boca. Eso se le atribuye a él, y eso es muy cierto. Y es muy cierto porque al final de cuentas, muchas ocasiones no nos fijamos bien o no conocemos, y es más esto segundo que lo primero, qué es lo que ingerimos, qué es lo que ingestamos, qué es lo que comemos, qué es lo que tomamos. Me parece extraordinario que en muchos restaurantes, por ejemplo, ya no haya agua. Antes había el garrafón o la botella, y en otros la venden a fuerzas. Me parece extraordinario que el agua cueste más a veces que los refrescos. Y me parece más grave que haya el derecho de tener agua y que ésta cueste tanto. Y por eso me parece muy importante establecer un punto más todavía. En estos tiempos de tantos fríos, menos que en los Estados Unidos, por supuesto, que están acostumbrados a otra situación. En estos tiempos en donde se dice que enero y febrero, desviejadero, perdón por la risa, en estos tiempos en que oímos de tantas cuestiones de gripe, de influenza, y sabemos de muertes, también sabemos de mucha gente que no sabe alimentarse, vitaminarse. Algo tan sencillo como tomar una mandarina, como tomar una lima, como tomar esas cosas nos parecen extrañas. Hemos roto nuestros sistemas de alimentación. Y los sistemas de alimentación ahora ya son con juguitos, con aguas emulsificadas, con aguas vitaminadas y con otras cosas que no deben de cumplir exactamente su situación. ¿Por qué hablo esto? Porque al final de cuentas todos tenemos que proteger nuestra salud. Primer tema. Segundo tema. Me interesa más este segundo tema en otros sentidos. Es curioso que el famoso comisionado que comisionó al Ejecutivo Federal no tenga sustento jurídico. Eso me parece, perdón, no curioso, grave. La Constitución en ninguno de los 130 y tantos artículos establece la palabra comisionado. Y el Ejecutivo Federal comisiona a una persona como Salinas de Gortari. Qué curioso, ¿verdad? Comisionó también a Camacho Solís cuando fue lo de la paz allá en Chiapas hace 20 años, 1994, 1993. Qué curioso. Y esa misma figura ahora se la dan a una persona que es de toda la confianza del Ejecutivo Federal para que cambie el sistema, o para que mejore, o para que regularice, o lo peor, para que haga lo que no ha hecho el gobierno federal ni estatal. Se supone que restablecer Michoacán. Michoacán es un estado rico, pero abandonado. Michoacán no es culpa, como lo dijo el señor de las tres letras, culpa del señor Michoacano Calderón de todo esto. Son muchas culpas anteriores. Demasiado dejo, demasiada omisión. ¿Y qué es lo que está pasando? Que las comunidades están creando autodefensas y esto es gravísimo. Me da tristeza ver, yo veo muy poco televisión, la que yo llamo taravisión. Me da tristeza ver a los policías comunitarios que tienen atrás en su espalda ese nombre, policía comunitario. Me da tristeza ver vehículos que tienen ese nombre, policía comunitaria. Sobre todo me da tristeza porque no deben de hacer lo que el Estado debe hacer. Ese es el punto principal. Y como lo está haciendo mejor, aparentemente ahora, la población, ahora dirigida por un doctor, qué curioso, ¿verdad? Qué bueno que sea un doctor. No por Marcos, que me gustaría ver qué haría aquel que disparaba tantas frases, tantas ideas, tantos buenos pensamientos, tantas ideas y fuerza. Me gustaría ver qué haría Marcos en esta situación. Acá en Michoacán entra una persona, se supone que con grandes poderes, como si fuera plenipotenciario, es decir, como si fuera embajador que tenga todos los poderes para restaurar la paz. Ojalá y así sea. Lo único que dudo, lo único que me parece extraño es por qué se le da ese nombramiento. Me hace sospechar, perdón por la sospecha, que el señor gobernador actual, el vigente, no quiere renunciar. Y si no quiere renunciar, entonces lo hacen a un lado. Y esa situación de hacerlo a un lado me parece también más grave, porque al final de cuentas el señor viejito, perdón por decirle así, yo también lo soy, al final de cuentas el señor es el que fue elegido por alguna población, por algunos electores. Y el señor que va de comisionado no debe conocer tanto como el gobernador
actual, vigente, electo, elegido, que es Estado de Michoacán. Me da tristeza porque estas voces se habían oído desde Apatzingán con el obispo, cuando refirió él muchas cuestiones muy importantes. Me da tristeza porque a veces parece, subrayo, que el gobierno deja las cosas sin hacer con la esperanza de que se resuelvan solas. Eso es una falacia y parece ser que en algunos aspectos es así como está. Ojalá y esto sea mejor, porque nosotros somos de los estados vecinos. Y hay otro estado vecino que le peligraría mucho esta situación, el Estado de México. Y no solamente el Estado de México, Guerrero. Y una contaminación de Guerrero y Michoacán que de alguna manera existe, sería fatal para este país. Por algo los Estados Unidos dicen que vienen a ayudarnos. Ja, ja, ja. ¿Ayudarnos?